También cuestiones médicas, y vamos a hablar de enfermedades silenciosas. Digo, uno puede pensar presión de ojo, que determina en un glaucoma, es una de las enfermedades silenciosas, pero hay otra enfermedad silenciosa que en los últimos 30 años se viene generando de una forma realmente abismal a nivel mundial, o digamos subiendo en cantidades de personas a nivel mundial, y esto tiene que ver con la industria de la alimentación, tiene que ver con la cuestión médica, la cuestión de que cada uno vive inmerso en su burbuja, estrés, mala alimentación. En países de Latinoamérica se ve creciendo en forma realmente impactante, en otros lugares del mundo también y con otras consecuencias, pero a la larga hay mucha gente que la transita y no lo sabe. Pero mucha gente que la transita y no lo sabe. Estoy refiriéndome a un informe que está hablando de que 1.2 millones de argentinos tienen diabetes y no lo saben. La tengo en línea a la doctora María Gabriela Robiora, que matrícula nacional 87.583, es médica endocrinóloga y vicepresidente de la Sociedad Argentina de Diabetes. Doctora María Gabriela Rovira, digo bien. Gracias por atendernos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bien. Yo hice una introducción porque mucha gente, y gente allegada a mí, no sabe que tiene diabetes. Y siempre está la pregunta, uno llega a una determinada edad y dice, che, pero me está pasando esto, tengo dolor muscular, estoy cansado. Tengo mucha sed. Son síntomas que la gente tiene que empezar a prestar atención. Así es. Y muchas veces tener en cuenta que no siempre hay síntomas, sin embargo, hay diabetes. Por eso la importancia de hacer un control y medir la glucosa, que es muy fácil, es un estudio que se hace en el laboratorio y con eso podemos saber si una persona está en riesgo de tener diabetes o tiene diabetes, porque el mayor problema es que no siempre nos da síntomas, no siempre nos avisa. Yo le digo a mis pacientes, no es como el dolor de muela que te duele y vas al odontólogo, no. Podés tener diabetes y estar completamente asintomático. Entonces es fundamental el diagnóstico buscado, o sea, ir a hacerse el control médico, puede ser con un médico generalista, con un médico clínico, con un especialista, si es de esos controles que habitualmente hacen las mujeres o los hombres que van a algún médico con frecuencia, bueno, puede aprovechar y pedirle que le mida ahí el nivel de glucosa en sangre. Bien, otro síntoma que pongo, pérdida de peso. Estoy bajando de peso, estoy comiendo pero estoy bajando de peso. Ese es otro tema. Así me vino a mí. Yo soy diabético. Así me vino a mí. Hoy, muy importante, tomo el comentario. La persona tiene diabetes, porque yo soy Gabriela, vos sos, cada persona tiene su identidad, el resto nos acompaña. Son circunstancias que aparecen, tener presión alta, tener diabetes, porque a veces decir soy etiqueta o da como un estigma de tener algo que, bueno, que nos acompaña y que podemos tener una vida plena sin dejar de hacer ninguna actividad por tener diabetes. Sí hay que cuidarse y hacer los controles para prevenir complicaciones. Lo digo, yo soy una figura pública, lo digo públicamente en función, mucha gente no lo sabe, pero me parece que en lo personal, poco me importa que lo sepan, pero en lo personal me parece que el primer paso es asumirlo, en ese sentido. Sí, es muy importante como figura pública decirlo, porque también ocurre que a veces hay cierta vergüenza o cierto pudor a decir que se tiene diabetes por miedo a ser estigmatizado. En algunos trabajos, que el lema de este año es el bienestar en los espacios de trabajo y diabetes. Yo tengo pacientes que no dicen que tienen diabetes en su trabajo. Y esto lleva a que se hacen menos controles, a que tal vez no comen lo que deberían comer o postergan un control médico por no haber avisado en su trabajo que tienen diabetes y que tienen que hacer ciertos controles. Entonces es muy importante que no sea una situación que uno tenga que ocultar. Bueno, ahí está el otro tema, el carnet de conductor.
ahí hay una gran barrera en donde la gente no lo quiere reconocer. Sí, eso es desde hace unos Sí. años que el carnet de conductor en la persona que tiene Sí. diabetes tiene ciertas características que tiene que cumplir para Ujú. que le habiliten el carnet. Por ejemplo, tiene que llevar el último laboratorio. Eso yo siempre lo digo. Si vas a sacar turno para renovar el carnet de Ujú. conducir, llévate tu laboratorio previo y piden también una nota del médico donde se informe que bueno, no hay complicaciones, que no Ujú. hay ningún inconveniente para conducir. Que se Esto maneja es desde hace unos años. dentro de los niveles normales que puedan manejarse. Eso es lo importante. Sí, o sea, en realidad es un requisito que lo piden desde las instituciones que dan el Ujú. carnet, porque en realidad no vamos a esperar a tener que renovar el carnet para tener un buen control. Sí. Deberíamos tenerlo como objetivo siempre, ¿no? Esto es Ujú. un paso más de requisito que, bueno, es necesario, es importante saberlo para no encontrarse con la sorpresa una vez que uno está Ujú. ahí con el turno ya sacado, pero bueno, tendría que ser el objetivo más allá de Ujú. este requisito, ¿no? Doctora Rovira, me parece importante hablar puntualmente en síntomas. Digo porque sobre esta encuesta, en donde se habla que esta cantidad de gente no lo sabe que lo tiene que ver con eso. Que si bien es silencioso y bueno, solamente en una consulta médica lo podemos y con un laboratorio, pero hay otros síntomas que en la generalidad de la gente lo tiene y no le presta atención. Bueno, es muy característico el tener mucha sed, orinar mucho. Yo siempre digo, orinar de día y de noche, Ujú. porque muchas veces una persona adulta, un hombre se levanta a la noche por algún otro tema, pero cuando esto no venía sucediendo y de golpe a la noche te empezás a levantar, ir al baño muchas veces, o durante el día estás con sed todo el tiempo, eso puede ser un síntoma de tener la glucosa muy alta, porque Ujú. para que dé ese síntoma ya tiene que estar mucho más arriba del nivel que hablamos normalmente de diagnóstico. Entonces, mucha sed, orinar mucho, perder peso, porque al Ujú. orinar mucho, esta orina va con azúcar, con glucosa, entonces se pierde energía por la orina y eso influye en la pérdida de peso, además que hay una deshidratación, porque no llegamos a tomar el líquido que Ujú. se orina, o sea, se termina haciendo una descompensación, ¿no? Y hay una deshidratación que impacta en el valor que muestra la balanza del peso. No es que adelgazó la persona, sino que está deshidratada en Ujú. realidad. Una vez que uno se le da positivo en diabetes, va a tener que convivir toda su vida con esto, ¿eh? En función de que la cuestión pasa por el cuidado después. Que no es tan difícil, hay que decirlo, ¿eh? No, hay que buscar un equilibrio y aprender a cómo cuidarse, fundamentalmente basándose en una alimentación saludable, haciendo actividad física, tratando de mantener el peso controlado y no olvidarse que también hay que controlar la presión arterial, los Ujú. niveles de lípidos, o sea, colesterol, ¿sí? Porque es un manejo integral el que tenemos que buscar cuando hay diabetes. No solo importa la glucosa, el azúcar en Ujú. sangre, también importa la presión arterial, el colesterol y el peso. A veces la Bien. obesidad es lo que marca el problema de la aparición incluso de la diabetes. Bien, y en una determinada edad empezar a ir al cardiólogo, digamos, hay que revisar un montón de parámetros que puede determinar una buena calidad de vida hacia adelante, pero por muchos años, ¿eh? Pero hay que controlarse. Así es. Por eso a veces las personas que tienen diabetes, incluso cuando se controlan bien, están Sí. mejor controladas que alguien que no tiene diabetes, porque comen Ujú. mejor, hacen actividad física, un montón de parámetros de vida saludable que alguien que no va al médico, no sabe, no se controla, tal vez termina haciendo una alimentación de menos calidad que alguien que sabe que Ujú. tiene diabetes y se está cuidando. Hablaste de la sed y hablaste de la orina. Me parece que hay otra cuestión que es fundamental, que es el cansancio, y que uno lo atribuye al estrés, a que está trabajando mucho, pero el cansancio continuo y el levantarse cansado ya es un síntoma que no está bueno. Eso, pensemos que normalmente cuando hay diabetes
no hay suficiente acción de la insulina. La insulina es la hormona que mete la glucosa dentro de la célula para darle energía a esa célula. Entonces, cuando la glucosa está fuera, o sea, está alta en la sangre porque no hay suficiente insulina, el cuerpo no tiene energía, por explicarlo fácil. Sí. Y eso impacta en el cansancio, más allá que si hay deshidratación, también la deshidratación genera cansancio, o sea, el cuerpo no tiene la energía necesaria porque no está recibiendo la glucosa que debe recibir para utilizarla como combustible y bueno, y una serie de cuestiones que se pueden desencadenar cuando esto avanza y no lo controlamos. Bien, tenemos dos tipos de diabetes, ¿eh? Una que es la enfermedad en sí, que se detecta desde muy jóvenes, y que tiene parámetros muy reconocibles, y tenemos esta última que estamos hablando, que es la silenciosa, la tipo 2, que por ahí es la consulta al médico, manejar la cuestión alimentación, ir a la pastillita mágica que algunos hablan que es la metformina, y de allí en más, el control. Así es, la más frecuente es la tipo 2, de la que estamos hablando, menos frecuente es la tipo 1, que es la que aparece en mayoría en niños y adolescentes, pero también hay adultos que pueden tener diabetes tipo 1, que es la que necesita insulina como tratamiento. Sí. Hoy estamos ante un nuevo paradigma que es el hecho de que podemos diagnosticar precozmente la diabetes tipo 1, haciendo una serie de análisis de laboratorio que se miden unos anticuerpos que se generan contra las células que fabrican insulina que pueden aparecer muchos años antes del diagnóstico de diabetes 1 y de esta manera encontrarla en forma anticipada para evitar que aparezca de un día para el otro con una descompensación o con una cetoacidosis, se llama, que es cuando se requiere internación. Entonces, si alguien tiene un familiar que tiene diabetes 1, un hermanito de un chico que tiene diabetes 1, hoy sabemos que hay una serie de estudios que se pueden hacer para anticiparnos al diagnóstico y encontrarlo en forma temprana. Bien, ¿algo que le parezca importante remarcar y que no hemos hablado? Bueno, fundamentalmente, y volviendo al lema de este año del bienestar en los espacios laborales, justamente hacer visible a esta condición que es muy frecuente, pensando que prácticamente 1 cada 10 personas hoy tiene diabetes en Argentina, con lo cual todos conocemos a alguien que tiene diabetes, hacerlo visible, hacer que los controles que una persona que tiene diabetes los haga sin sentirse que el otro está generando un juicio, una mirada o acusaciones de, por ejemplo, tenés diabetes porque comes mal, porque comes mucho de esto o de lo otro, sin generar ese tipo de opinión que no es necesario para que la persona que tiene diabetes se cuide normalmente como una condición de su organismo que requiere, que amerita una atención especial. Así que visibilizarlo para bajar el estigma y que esto ayude a que todas las personas que tienen la diabetes, la condición, se cuiden sin tener vergüenza, sin sentirse juzgados. Doctora María Gabriela Rovira, muchísimas gracias por la charla. No, al contrario, gracias a ustedes por difundir este tema que es tan importante y nos involucra a todos.